Si estás escuchando significa que mínimo te estás planteando utilizar el podcast en tu labor docente. Así que te vamos a hablar de diversas herramientas disponibles para podcasting, muchas de ellas mediadas por inteligencia artificial y generativa, que puedes usar como asistente técnico o incluso creativo. Te doy la bienvenida a este snack de los innovables, o más que snack, postre si ya escuchaste nuestro capítulo 14 dedicado al potencial del podcast en educación. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio extra. Anatomía del podcast. Estas son las recomendaciones de las personas expertas con las que hemos hablado para esta segunda temporada de Los Innovables. Y son aplicables a todo el proceso, desde la planificación a la distribución social y promoción. Primera fase, preproducción. Es el momento en el que tienes la idea o buscas una idea y necesitas informarte, documentarte, etc. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot son buenas compañeras para buscar ideas, elaborar guiones adaptados a diferentes tonos o resumir papers científicos densos para decidir si te interesa profundizar en ellos o no. Nos lo cuenta Antonio Ortiz, experto en inteligencia artificial y creador del podcast Monos Estocásticos. Entonces la IA traduce y resume, son labores en las que es realmente excelente y por lo tanto en un minuto, medio minuto, ya puedo decidir, oye, pues este paper me interesa, lo voy a bichear más o realmente no era oportuno para ahora, quizás en el futuro o mejor nunca. Bueno, pues de repente yo hago un uso de la IA, por supuesto, o cuando escribo un guión demasiado largo a Matías se encarga más de la parte de producción y yo de la parte de guión, digo, este tochazo Matías me va a matar. Pues digo, mira, a la IA resúmelo y en el guión dejo una versión muy resumida en vez del tocho que yo había escrito. Entonces, hay herramientas prácticas en la gestión de la información, en la escritura del guión, que nos permiten luego ser muy humanos. Fran Martín, profesor de periodismo en la Universidad de Málaga, subraya dos cuestiones importantes. Primero, que las herramientas de inteligencia artificial de pago funcionan mejor y dan mejores resultados. Y segundo, que en cualquier caso lo más importante es usar un prompt adecuado y darles las instrucciones precisas. Por su parte, destaca una herramienta de Google muy útil que a mí me encanta por su versatilidad y capacidad para trabajar con documentos propios y fuentes fiables, NotebookLM. Te puede servir en la fase de documentación de tu podcast. Incluso te hace esquemas y resúmenes en audio, así que puedes usarla también como apoyo a la difusión o para crear contenidos derivados. Yo creo que NotebookLM es una buena IA para hacer una búsqueda de fuentes, porque además tiene una herramienta en concreto en esta versión de Notebook que te hace una búsqueda a través de fuentes que, por lo que compruebo por mi propia experiencia, en ocasiones son fiables, sobre todo cuando hablamos de informes que proceden de entidades de reconocido prestigio, que yo creo que eso es un valor que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber antes de utilizar la IA, cuáles son las fuentes fiables y dónde está la calidad de la fuente y contrastar fuentes, etcétera, que es muy importante, y fuentes donde la información pues sea novedosa, que no sea una información donde ya pues en el contexto actual no tiene mucho sentido, saber quién y con qué intención y por qué te está dando esa información, eso es importante. Perplexity puede ser otra herramienta complementaria en esta fase. Juan Polo, realizador audiovisual y creador de Bajo la Roca, el podcast histórico realizado íntegramente con inteligencia artificial del que ya hablamos en el episodio 14, la utiliza para la documentación histórica con fuentes reales y la generación de fichas de personajes en proyectos de ficción sonora. Siguiente fase, grabación. En este caso, nuestros expertos aclaran que, salvo si eres profesional, no necesitas una inversión técnica compleja. Hay herramientas como, por ejemplo, de uso gratuito, como Audacity, que te hace una grabación del contenido, que también puede gestionar, configurar esta plataforma para que tenga un tono, el tono que tú consideras oportuno, con unos efectos concretos para lo que tú estás trabajando. También se puede grabar directamente en plataformas como Spotify for Podcasters. En cuanto a hardware, la recomendación es usar micrófonos con conexión XLR y cables de calidad, ya que garantizan una limpieza sonora que las conexiones tipo jack no siempre ofrecen. En entornos escolares, los iPads o incluso los propios teléfonos móviles pueden ser muy efectivos para proyectos colaborativos.
Óscar Gómez, CEO de QWERTY Podcast, nos cuenta un caso concreto, el de una aventura redonda del Colegio Gabriel García Márquez de Tres Cantos, en Madrid. Los niños de este centro preparaban una obra de teatro sobre la primera vuelta al mundo para conmemorar su 5º centenario, pero la pandemia dio al traste con la idea, ¿o no? Y decidimos hablar con ellos y decirles, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y claro, lo primero que había que resolver es cómo se graba esto. Cuando además cada chico, cada chica está en su casa, lo que hicimos fue grabar una serie de vídeos tutoriales para enseñarles cómo tenían que grabar con sus propios teléfonos móviles, recibir todo el material que nos iban mandando e integrarlo en una producción. Y yo creo que quedó un trabajo muy bonito. Es un proyecto que podéis encontrar en Podium Podcast. Fran Martín recomienda otra herramienta del paquete Adobe que puede ayudar en la grabación y en la fase de postproducción, es decir, la tercera fase, Adobe Podcast. Por ejemplo, pues una herramienta que yo recomendaría porque tiene 3 herramientas muy interesantes. Una, para generar el podcast en sí mismo, que sería a través de un formato textual. Tú escribes y ya te crea voz y puedes incluir una serie de elementos sonoros, ya sea música o efectos, en el desarrollo del texto que estás redactando y te crea el podcast a través de ese procedimiento. Luego tiene otra herramienta que es muy interesante para comprobar, por ejemplo, la calidad sonora de tu micrófono y te indica pues si te tienes que acercar más, te tienes que alejar, en qué tono, lo puedes configurar y está muy bien, sobre todo para aquellas personas que no tienen experiencia técnica, profesional, pues le hace entender la importancia que tiene la buena relación con el micrófono. Y luego también tiene otra herramienta que considero que es de las más interesantes, que es el limpiado, digamos, del audio, ¿no? Que te limpia el audio, sobre todo en situaciones donde nosotros por despiste o por falta de conocimiento, pues podemos grabar con un fondo sonoro acoplado al primer plano de la voz que estamos, por ejemplo, grabando y que ensucian mucho, ¿no? la voz principal. Y no podemos separarla porque lo hemos grabado por el mismo canal, etcétera. Entonces, esta herramienta te elimina ese fondo con el peligro de que desnaturaliza a veces la voz. Entonces, pues tenemos que tener ahí cierto conocimiento, ciertos trucos de qué hacer en estos casos. En esta fase de postproducción, Fran Martín también recomienda Eleven Labs, que permite generar efectos sonoros mediante comandos de texto, los llamados prompts, evitando la búsqueda manual en bibliotecas de sonidos. También te permite generar efectos sonoros, que es muy interesante porque nosotros para dar contexto para ambientar, digamos, la pieza, pues tenemos que generar efectos sonoros y normalmente siempre hemos ido a YouTube y le hemos escrito genérame o búscame un ruido de puerta. Ahora ya no, ahora ya tú puedes ir a esa herramienta, a esa plataforma, que también digo que es de pago, sobre todo cuando quieres utilizar ciertas herramientas, pero puedes diseñar un prompt y decirle quiero que me cree una música de informativo, de boletín informativo, con este ritmo, y te crea, por ejemplo, pues esa sintonía, o te crea un efecto de ladrido de perro, o de contexto de un restaurante donde haya gente, o una cocina, todo eso. Ya no tienes que buscar el audio, sino que tú mismo puedes describir el audio que quieres que te genere. Con las voces exactamente igual, incluso tu propia voz la puedes clonar. Podemos crear incluso narrativas enteras desde el punto de vista artificial, sin intervención más allá de la intervención humana, pero que todas las voces sean artificiales. Cuarta fase, distribución y promoción. Lógico, ¿no? Una vez creado el podcast, hay que facilitar al alumnado y a la comunidad, si te interesa que estén abiertos, el acceso. Para ello hay plataformas de consumo como YouTube, iVoox o Spotify que te permiten subir cada episodio a más plataformas. También hay otros canales directos a los que acudir, como nos cuenta Fran Martín. En mi caso, yo lo comparto en una carpeta en Drive, ahí le subo los contenidos didácticos y le voy facilitando el enlace, o creo grupo de WhatsApp con ellos, o creo un canal de WhatsApp y le comparto ahí los enlaces. Es decir, cómo llegar al alumnado no es tan complicado hoy día, por suerte, por la tecnología, pero sí que creo que el facilitar el acceso al contenido es importante. Y que ellos también, además, participen en el contenido de alguna manera, que también es importante que el alumnado tenga la posibilidad de alguna forma de retroalimentar esa propuesta sonora, que no sea un contenido unidireccional desde el punto de vista comunicativo, sino que ellos puedan participar, ellos puedan preguntar,
ellos puedan de alguna manera también criticar. Y finalizamos con la promoción. Porque es posible que tu target, tu público objetivo, no sea el alumnado, sino un público más amplio y diverso. Así que también hemos tratado esta cuestión con nuestros innovables para que nos cuenten el secreto de su éxito. La estrategia multicanal es uno de esos secretos. Usar no solo una plataforma para distribuir el podcast, como decíamos, a más canales, más posibles entradas de oyentes, pero también apoyarse en redes sociales para ir ampliando comunidad, moviendo el podcast pero generando también contenido específico derivados del podcast para estas redes, etc. Todo con una identidad visual propia, un diseño gráfico que genere impacto, como nos cuenta Sergio Viruel, maestro y experto en tecnología educativa. En este caso, te pongo un ejemplo, como por ejemplo que vivimos con el Claustro Extra. La estrategia de difusión la hicimos previamente, antes de iniciar todo el formato de podcast y lanzar los diferentes programas. Movimos muchísimo las redes sociales. No somos ninguno de nosotros community manager de ningún tipo de red social, pero sí hicimos un gran trabajo de diseño. Contratamos a diferentes tipos de diseñadores gráficos para que nos hiciesen logo, nos trabajasen todos los medios del Claustro Extra, y eso también a la audiencia, como un nuevo programa que apareció en redes sociales, dio un impacto visual ya que llamaba la atención para, oye, esto que ha salido ahora y que ha irrumpido, ¿qué es? Entonces, eso llamó en principio como difusión muchísimo la atención, y conseguimos rápidamente, en cuestión de semanas, 1000 seguidores en Twitter, 300 suscriptores en YouTube, y eso fue gracias a un trabajo previo de difusión por redes, de mucho contenido creado y también secuenciado, escaletas, y también a un buen diseño también gráfico, que eso creo yo, desde mi punto de vista, que llama muchísimo la atención. Inciso: si no tienes acceso a un diseñador gráfico, hay herramientas útiles como Canva y Headliner. Esta última te permite, por ejemplo, crear pequeños teasers de vídeo para colgarlos en tus redes. Usa todo a tu favor, no solo el resultado de tu podcast, sino también el proceso. Comparte el making of, como estamos haciendo con nuestros innovables, y así de paso implicas, menciona, etiqueta, ya sabes, y agradeces a todas las personas y entidades que te hayan apoyado, y vas sumando impacto. Para la promoción, Sergio Viruel también recomienda echar mano a la imaginación o incluso recurrir a tácticas, digamos, más clásicas. Nos hicimos incluso hasta camisetas, ¿no? Hicimos camisetas con nuestro logo y fuimos por ahí por las clases, por nuestros colegios, difundiendo nuestro propio podcast de Claustro Extra, y también incluso hicimos flyers para dejarlos en las salas de profesores. O sea que lo antiguo también sigue funcionando. En el episodio 14 hablamos del podcast Mente Z que realizan 3 estudiantes de periodismo de la Universidad de Sevilla. Su tema central es la salud mental y utilizan una caja de sentimientos donde otros compañeros de la facultad pueden dejar preguntas o contar experiencias de manera anónima. Además de ayudarles, es una buena forma de promocionar el podcast entre su público objetivo. Antonio Ortiz, por otro lado, utiliza una técnica muy efectiva, la promoción cruzada. Es decir, aparecer como invitado en otros podcasts para captar audiencia que ya es consumidora de este formato. Su presencia en Los Innovables es la mejor prueba de que esta táctica de promoción funciona. No te lo guardes en secreto, si lo has sacado y quieres, pues enséñalo allí donde tengas un canal. Cosas que funcionan en el podcasting es, ya que sois profesores, ya que sois expertos en los temas, ofreceros para ir a otros podcasts. Es decir, ahí en ese echarle un poquito de cara, de aparecer en otros podcasts, yo creo que es la mejor manera de convertir en oyente. Porque el público al que vas a llegar ya es oyente de podcast. Entonces, el aparecer en otros, por ejemplo, como hoy yo vengo contigo, pues permite la autopromoción descarada, ¿no? Ya que sois expertos, pues contadlo. Es decir, aparecer en otros podcasts, estás dispuesto a dar entrevistas, a donde os llamen, porque, bueno, también vosotros vais a necesitar invitados, ¿no? Entonces, talante también yo creo que ayuda a todos, ¿no? Tener visibilidad te ayudará, por otro lado, a ir teniendo masa crítica de oyentes o seguidores, y a partir de ahí podrás alimentar tus métricas y hacer escucha activa de tu podcast, analizar qué capítulos funcionan mejor y cuáles no, entablar conversación con tu audiencia y, ¿por qué no?, abrir tu podcast a procesos participativos y colaborativos o sondear e incorporar sus sugerencias. Ahora la pelota está en tu tejado. Espero que este extra te ayude. Nos escuchamos pronto. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA,
Entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.